franquicias. Antes de iniciar, quisiera agradecer al licenciado Fernando Valencia la invitación a participar en este ciclo de conferencias online y al Centro Tenoch por estarme invitando y auxiliando para poder ser parte de este evento con todos ustedes, y agradezco también su participación. El tema, si quieren, ya podemos iniciar. Muchas gracias. Podemos iniciar con las diapositivas. Como les digo, el tema del cual vamos a hablar hoy es la solución de conflictos en los negocios de franquicia, utilizando la mediación como medio de prevención y solución de conflictos en una franquicia. Antes que nada, tenemos que comprender, ya si quieren podemos poner las diapositivas, tenemos que comprender qué es el conflicto, ¿no? Yo creo que el conflicto está presente en nuestra vida diaria, es parte de cada decisión que tomamos en todo momento, ¿no? Desde qué desayuno, qué me pongo, voy a trabajar, voy a mi cita. Todos los días estamos resolviendo conflictos, y el conflicto no siempre es algo negativo, ¿no? El conflicto nos puede llevar a crecer, a llevar un crecimiento personal. Y bueno, como lo vemos en nuestra primera diapositiva, Antonio Sastre Peláez nos dice que el conflicto es, junto con el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno, uno de los elementos naturales más abundantes. Con esto pues hago evidencia de lo que comento, ¿no? El conflicto está presente en nuestra vida diaria. Ahora, si lo llevamos a los negocios, bueno, sabemos que siempre vamos a tener que estar tomando decisiones y negociando con la gente. Como lo dice su nombre, negociar con la gente significa resolver conflictos, ver un potencial problema como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y es lo que vamos a buscar aquí. Para comprender específicamente en los negocios cuáles son los problemas de franquicia, ¿no? Tenemos lo que es debemos entender, lo que es una franquicia. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, una franquicia será una concesión de derechos de explotación, en primer lugar, un producto, una actividad o un nombre comercial que se le va a asignar para poder tener los derechos de explotación, y esta va a ser otorgada para una empresa o para una o varias personas, y va a tener un lugar específico, ¿no? Un lugar determinado. La franquicia se compone de dos elementos principales, que son las figuras del franquiciante y el franquiciatario. ¿Cuál es el conflicto en un negocio de franquicia? Bueno, otorgar, conceder, aceptar, cumplir con la responsabilidad de la franquicia, ¿no? Es decir, con los derechos de explotación de determinado producto o marca. Entonces, muchas veces nos encontramos con qué va a pasar cuando yo conceda los derechos de franquicia y cuando yo acepte la responsabilidad de cumplir con ellos. Todo ello conlleva tener que estar atendiendo diferentes situaciones que se van a presentar, y qué mejor hacerlo a través de un medio alterno de solución de conflictos como es la mediación. Pero continuemos explicando lo que es el contrato de franquicia para poder comprenderlo, cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar ante su problemática y finalmente cómo lo podemos resolver. Características y elementos necesarios de un contrato de franquicia. Bueno, en primer lugar, sabemos que debe de existir voluntad de las dos partes y que esta voluntad se encuentre manifiesta. La voluntad, cuando les hablo de medios alternos, específicamente de mediación, es un requisito indispensable que se debe satisfacer para poder llevar a cabo una mediación. Entonces vemos que conjugan perfectamente el requisito que nos pide el contrato de franquicia, que es la voluntad de las partes, y la mediación. Entonces pueden llevarse muy bien en una combinación. ¿Cuál es la mediación? Bueno, celebrar un contrato que exprese de forma escrita cómo
manifestando esas voluntades. En mediación, nosotros al tener un acuerdo, como le llamamos, que es la última resolución por parte de los involucrados, se establece un convenio y ese convenio tiene efecto de cosa juzgada. Para los que no son abogados, un efecto de cosa juzgada significa que es susceptible de ejecución, tiene el mismo peso que una sentencia. Entonces no sería solo un mero contrato, sino que se estaría estableciendo en el acuerdo, en este caso de la franquicia, cómo van a funcionar y ese acuerdo tendría el mismo peso que la sentencia de un juez. Pero en un momento vamos para allá, vamos a continuar comprendiendo qué es el contrato de franquicia. Entonces estamos diciendo que tiene que estar constando por escrito la voluntad manifiesta de las partes, donde se van a otorgar derechos y se comprometen obligaciones, tanto de dar, de hacer y de no hacer. El franquiciante, bueno, ¿cómo debe de ser el franquiciante? Tiene determinado perfil, este perfil cuenta con varias características, ¿no? Es la persona que creó determinada marca o determinado producto y va a hacer un negocio permitiendo que otra persona, que será el franquiciatario, pueda explotar esa misma marca o producto. Tiene la responsabilidad de marcar los lineamientos de cuál va a ser el uso y funcionamiento de ese producto o marca, ¿no? Va a marcar las pautas, como les pongo en el número 4 de nuestra presentación. Continuamos con la figura del franquiciatario, que va a ser el adquirente, la persona que va a adquirir la explotación y los derechos de explotación de ese producto o de esa marca. Esa persona tiene que despertar confianza en el franquiciante, ¿no? Que es quien está permitiendo que se dé un buen uso y explotación a su producto o a su marca. Por eso es tan importante el tema de la confianza. Va a ser el depositario de una marca y va a aprender el manejo del negocio con posibilidades de éxito. Va a seguir las pautas que comentaba que va a marcar el franquiciante. ¿Cuál es la base de este contrato? Bueno, hago hincapié en la importancia de la confianza mutua, ¿no? No solo del franquiciatario, sino confianza mutua. ¿Por qué? Porque yo como franquiciatario voy a confiar que tu franquiciante tienes un producto con posibilidades de éxito si yo lo manejo siguiendo las pautas que tú responsablemente me estás marcando. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Va a haber un esfuerzo físico, va a haber un esfuerzo intelectual, va a haber un esfuerzo económico, porque parte de sus ahorros van a ir para manejar el negocio como propio, ¿no? Es un proyecto de vida, un proyecto a futuro. El dueño de la marca pone a su disposición un apoyo, un grupo de apoyo que van a tener experiencia en marketing, en entrenamiento, en gestión, para que el franquiciatario pueda comprender cuáles son las pautas que debe de seguir. Y va a resolver la mejor manera para equipar un local o un lugar en donde se vaya a llevar a cabo la actividad comercial. De acuerdo con Interfranquicias, la definición de franquiciar es estandarizar y documentar un modelo de negocio exitoso en todas sus partes, desde proveer sistemas de información, administración, marketing y operaciones para reproducirlo y que genere beneficio económico para todos los involucrados en el sistema. Entonces vemos que es un ganar-ganar. Otro elemento muy importante que vamos a ver que lleva también la mediación. Entonces, insisto, mediación y franquicias pueden ser un muy buen equipo para tener mejores modelos de negocio. Si nos vamos a la ley de propiedad intelectual, vemos que en el artículo 142 se habla de franquicia cuando hay una licencia de uso de una marca otorgada por escrito y se transmiten conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para que la persona a quien concede pueda producir, vender o prestar servicios de una manera uniforme con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca.
debe de mantener también la calidad, prestigio, imagen de los productos, y quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se le pretenda conceder por lo menos 30 días de la celebración del contrato respectivo la información relativa sobre el estado que guarda su empresa. Una vez más vemos una muestra que nos marca la ley de propiedad intelectual de la importancia de la confianza que debe existir en este contrato de franquicia, y poco a poco vamos viendo cómo surgen elementos que comparten la mediación y las franquicias. La mediación es un elemento muy novedoso, apenas está en construcción en nuestro país, y por eso es importante que vayamos explorando nuevos sendos, nuevos caminos en donde pueda servirnos como un medio para resolver conflictos, no solo por la vía judicial, sino también en los negocios, como puede ser aquí en las franquicias. ¿Pueden existir conflictos en los negocios de franquicia? Bueno, ya hemos visto en la introducción que sí pueden existir. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Bueno, en primer lugar, entre franquiciantes, entre franquiciatarios, entre franquiciantes y franquiciatarios, entre proveedores y entre clientes. Antes que nada quisiera saber si están teniendo oportunidad de ver las diapositivas mientras yo las voy explicando. Sí, es que yo ya voy en la diapositiva 15. Ok, muchas gracias. Entonces, continuamos. Sí, no hay forma en que yo las pueda ir cambiando para que puedan ir siguiendo la presentación conforme voy hablando. O si me pueden apoyar a irle cambiando, porque pensé que se le estaba cambiando conforme lo iba explicando. Ok. Bueno, entonces sí pueden existir conflictos bajo estos supuestos, ¿no? Estamos en la diapositiva 15. En primer lugar, entre franquiciantes, entre franquiciatarios, entre franquiciantes y franquiciatarios, entre proveedores y entre clientes. Entre franquiciantes, bueno, porque puede haber algún problema con el uso de una marca que pueda ser similar a otra, ¿no? Por poner un ejemplo. Entre franquiciatarios, bueno, tal vez por si puse, no sé, vamos a decir el nombre de cualquier franquicia, ¿no? Un café Punta del Cielo, mi negocio, y puede que esto me genere conflicto, pero eso no quiere decir que sea irreconciliable, ¿no? Se puede llegar a un acuerdo, tal vez de colaboración, y eso puede ser a través de la mediación. Entre franquiciantes y franquiciatarios, bueno, sería lo más común que podríamos encontrar. ¿Por qué? Porque, bueno, el franquiciante o el franquiciatario tienen que cumplir en alguna de sus obligaciones y esto llevarlos a un conflicto. Entre proveedores, bueno, sobre todo los mismos franquiciatarios con sus proveedores o el mismo franquiciante con sus proveedores, y por supuesto entre clientes, ¿no? O clientes con franquiciatarios, clientes con franquiciantes. Pasamos a la siguiente, por favor. El incumplimiento de las cláusulas contractuales suele acarrear consecuencias graves para los contratantes. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente, por favor. Porque las relaciones son humanas, ¿no? No importa el tipo de conflicto que estemos hablando, siempre hay humanos involucrados, y como hemos visto, el conflicto es parte de nuestra vida diaria y está presente siempre en cada una de nuestras relaciones, que están caracterizadas por llevar el conflicto consigo. Es una condicionante y una realidad en nuestra vida, y en toda celebración de contrato también debemos de prever supuestos, ¿no? No solo esperar a que surjan los problemas, sino que debemos
prever qué es lo que puede pasar. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido la evolución de las franquicias? Bueno, para poder analizar cómo ha ido creciendo el modelo de franquicia, no solo en nuestro país, sino en todo nuestro continente, podemos ver que la franquicia ha existido desde hace muchos siglos. La cumbre de su fama fue en la década de 1930 con Estados Unidos, cuando surge la electricidad, los vehículos, y en 1950 se construye el sistema de autopista interestatal, ¿no? Que esto permite que las personas puedan comunicarse de mejor manera y que pudiera reproducirse el mismo modelo de negocio que tuvo ya éxito comprobado en una ciudad como en otra, ¿no? Y fuera más fácil poder trasladarlo y pasara de boca en boca, ¿no? Que sabemos que eso es muy importante para posicionar nuestras marcas. Según la Asociación Internacional de Franquicias, el 4% de todos los negocios en Estados Unidos ya son franquicias. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido, una vez que conocemos cómo ha ido evolucionando el modelo de franquicias, vemos que pues empresas como Interfranquicias se han ocupado de traer franquicias muy importantes a nuestro país, ¿no? Pero lo que hemos podido observar es que se dan muchos conflictos que muchas veces pueden terminar el negocio o simplemente causar tensión entre las partes. ¿Cuáles son las formas tradicionales de resolver los conflictos? Bueno, en primer lugar vemos que el modelo de contrato que se firma a la hora de firmar un contrato de franquicias es un modelo de adhesión. ¿Y a qué me refiero con esto? Un contrato de adhesión será aquel en el cual, en el caso de una franquicia, se solicita a las partes contratantes que lleven a cabo un contrato que no va a ser negociable, ¿no? El franquiciante va a marcar sus pautas, como se los decía anteriormente, y va a decir, bueno, si quieres mi negocio, tienes que firmar tal cual están las reglas de cómo debe llevarse a cabo. Y el franquiciatario debe de aceptarlas tal cual. Obviamente no podemos cambiar la esencia de un modelo de franquicia, pero por eso es importante recordar la definición que les di conforme a Interfranquicias y a la Ley de Propiedad Intelectual de un contrato de franquicias, de un modelo de franquicias, en el cual existe flexibilidad. Entonces no se trata de cambiar lo que hoy conocemos como una franquicia en donde yo te cedo los derechos de explotación, pero debes de cumplir con determinadas reglas. Eso no va a cambiar, sino la forma en cómo explico, en cómo se quita esa sensación de contrato de acción de si quieres mi franquicia, tienes que cumplir todo tal cual. No me importa si lo entendiste, si no lo entendiste, si te parece, si no te parece, no voy a preguntar tu opinión. Eso sería un contrato de adhesión. Si lo quieres tal cual, lo firmas tal cual. Ahorita vamos a retomar el tema del contrato de adhesión, pero es una de las formas en cómo resolvemos el primer conflicto, ¿no? Que es, quiero una franquicia, entonces tengo que firmar un contrato de adhesión. Una vez que derivado de ese contrato de adhesión surgen conflictos, surgen problemas, entonces podemos pasar ya sea a un juicio o a un arbitraje, en donde un tercero imparcial va a decidir en base a las pruebas que nosotros vayamos presentando. Esto puede provocar que se finalicen las relaciones comerciales y que las personas que estén involucradas tengan un sentir de una mala experiencia para quien haya estado inmerso en este contrato de adhesión. Es decir, ese sentimiento de sentir, de pensar, no era lo que yo quería, no salieron las cosas como a mí me hubieran gustado, uno ganó, uno perdió. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en este caso hay resultados poco favorables, ¿no?
¿Por qué? Porque no se previeron conflictos en el contrato de adhesión. Las consecuencias jurídicas ante un incumplimiento, bueno, será ir a juicio o ir a arbitraje en caso de que se haya previsto, y principalmente, ¿no?, dentro de las características de este contrato de adhesión hay una carencia de humanización y comunicación en las relaciones comerciales. Insisto, no se trata de cambiar el modelo de franquicia que hasta hoy conocemos, no se trata de voy a hacer lo que yo quiera como franquiciatario en mi nuevo modelo de franquicia. No, 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 se trata de seguir cumpliendo con las normas, pero que haya un espacio de más humano, de mayor comunicación, en donde sea más flexible el momento en que llevemos a cabo un contrato de franquicia. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuándo vamos a juicio o vamos a un arbitraje? Bueno, en primer lugar debemos de recordar que no todo conflicto es un litigio, es decir, yo puedo encontrarme ante situaciones que generen conflicto para ambas partes, pero no necesariamente se tiene que resolver en un litigio o en un juicio. Un litigio se caracteriza, o un juicio, que sería su sinónimo, se caracteriza por tener una figura de un perdedor y una figura de un ganador. Es muy raro un juicio en el que existan dos ganadores. Siempre va a haber una figura de perdedor y una figura de ganador. Y no solo eso, sino que el mismo procedimiento es de... No estoy en contra de los juicios, pero sí es una realidad que vivimos, que un innumerable casos y situaciones van a juicio cuando realmente se puede haber resuelto por otra vía alterna, ¿no? Hablando, negociando, resolviendo, mediando. El juicio desgasta. La gente se desgasta física, mental, emocionalmente, por supuesto, económicamente. El litigio es o el juicio es una opción a la que podemos acudir cuando no se ha logrado conciliar. Sin embargo, debe de ser la última medida. No, insisto, no quiere decir en que esté mal, pero que sea la última medida. Pasamos a la siguiente, por favor. El conflicto, como les decía, en nuestra inclusión puede mejorar las relaciones, puede ser una oportunidad para hacer las cosas diferente, para mejorar nuestro modelo de franquicia, ¿no? Yo creo que es de inteligentes y humildes saber mejorar y ver las oportunidades como un signo de crecimiento, ¿no? En este caso, los conflictos pueden ser sinónimo de crecimiento. El conflicto regulado de forma alterna puede tener dos partes, a diferencia de lo que veíamos en la diapositiva pasada. No solo ganador-perdedor, sino en este caso, si el conflicto es bien gestionado, vamos a tener la fórmula ganador-ganador. ¿Pero qué es gestionar bien un conflicto? Resolver un conflicto puede significar que se reduzca su intensidad, que se elimine el conflicto, pero gestionarlo implica diseñar una serie de estrategias que nos permitan ver ese conflicto como una posibilidad de crecimiento y nos permite que haya un ganador-ganador. Resolver tal vez pueda que tenga una figura ganador-perdedor. Ir a juicio es resolverlo. Gestionarlo significa ir, por ejemplo, ante algún medio alterno en donde podamos salir las dos partes ganando. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estamos hablando del conflicto como oportunidad para mejorar las relaciones comerciales y para contar con relaciones enriquecedoras profesional y comercialmente. Entonces, el conflicto bien gestionado significa una oportunidad. Pasamos a la siguiente, por favor.
Entonces, ¿podemos pensar en otra forma de gestionar o resolver los conflictos? Sí. Como les decía, gestionar los conflictos va a significar diseñar una serie de estrategias y en esas estrategias se incluye incluir en nuestro contrato de franquicia desde un principio cuáles pueden ser los supuestos en los que podemos caer como un conflicto y qué es lo que vamos a hacer. Eso nos va a permitir que cuando se dé el conflicto se pueda saber cuál es la solución o que una de las soluciones sea sentarnos a hablar sobre el mismo antes de ir a la justicia tradicional. De esta manera resolvemos el fondo, no solo la causa. Esa sería la diferencia también entre gestionar y resolver. ¿Podemos pasar a la siguiente? La diferencia entre gestionar un conflicto y resolver, como les decía, vamos a través de la gestión, minimizar las disfunciones del conflicto, no solo reducir su intensidad, eliminar o finalizar como sería resolver un conflicto, sino vamos a atender cuál fue el origen del conflicto, las causas, cuál ha sido su proceso, o cuál podría ser, ¿no? Analizar los diferentes escenarios en donde podría surgir un conflicto y afrontarlo de forma que nos pueda permitir conseguir resultados positivos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces nos preguntaríamos, ¿podemos prevenir y gestionar los conflictos? Sí, y pasamos a la siguiente. Pero más importante, ¿queremos prevenir los conflictos? ¿Qué utilidad nos va a brindar? Prever los conflictos futuros por compromisos aceptados sin negociación significa que no fueron comprendidos o no fueron aceptados en su totalidad. Y ahí retomo la idea de el contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque pasamos a la siguiente. Los contratos de franquicia no son negociables ni discutibles para llevarse a cabo. Para firmarlos no son atendidas las necesidades de las partes contratantes, sobre todo las del franquiciatario, quien está exponiéndose a pedir ahorros, un nuevo modelo de negocio que desconoce y puede sentir inseguridad, incertidumbre a la hora de llevarlo a cabo. Entonces, el contrato de adhesión se continuaría llevando a cabo, pero con una explicación. A eso me refería con la humanización del contrato de adhesión. Entonces, precisamente se trata de poder atender cuáles son las preocupaciones tanto de franquiciante como de franquiciatario y poder llegar a un acuerdo que les convenga a ambas partes. No significa cambiar las pautas que marca el franquiciante para poder llevar a cabo su negocio o incumplir con las mismas, sino atender cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones y que quede claro. Porque, insisto, como les comento, cuando estamos firmando un contrato de franquicia, vemos que se tiene que sujetar y a lo que le están indicando y muchas veces no se ha comprendido de fondo cuál es el problema, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, número 1, para prevenir los conflictos, lo podemos hacer desde el momento de la celebración del contrato, viendo cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar y también nos puede servir para solucionar conflictos ya existentes. ¿Cuáles son algunos de estos supuestos? Y pasamos 2 diapositivas, por favor. Volvemos a la Ley de Propiedad Industrial en nuestro artículo 142, bis. ¿Cuáles son los requisitos del contrato de franquicia? Bueno, y pongan atención, por favor, para que volvamos a comparar las similitudes que comparte con la figura de la mediación. Por lo mismo, pueden trabajar de la mano. Requisitos del contrato de franquicia. Los supuestos bajo los cuales podrá revisarse y, en su caso,
modificarse de común acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia, donde la misma ley ya reconoce la importancia de la voluntad de las partes, como les comentaba hace un momento. Vamos con la siguiente, 142 bis. Primero, el franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario únicamente para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato. Si continuamos con la figura número 2, debe de guardar la vigencia del contrato y una vez terminado la confidencialidad. Otro punto que se comparte con la figura de la mediación. Pasamos a la diapositiva 33, por favor. ¿Cómo prevemos los conflictos en las franquicias? Bueno, vamos a vamos a ir de lo general a lo específico en esta charla y vamos a empezar a unir cada uno de los puntos que estuvimos explicando. Y continuamos con la ley. El artículo 17 constitucional nos dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cuáles son estos medios alternativos de solución de controversias? Bueno, número 1, el arbitraje, que como comentaba hace un momento, se puede prever desde el contrato de adhesión, es decir, el contrato de franquicia. Número 2, la conciliación. Número 3, la mediación, que comparten muchas similitudes. Y número 4, la negociación, que es la base de los 3 anteriores. Entonces, la misma Constitución nos establece que se deben de prever estos mecanismos alternos de solución de conflictos, porque de esta manera reducimos la carga de trabajo en los juzgados y podemos procurar una cultura de paz en donde la gente comprenda que puede resolver sus conflictos por vías alternas, como son los medios alternos de solución de conflictos, resaltando la conciliación y la mediación. Vamos a ver cuáles son las características principales de cada uno de ellos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Medios alternos de solución de conflictos. Bueno, vemos que comparten características en común. Son procedimientos voluntarios, son flexibles, son rápidos, son económicos tanto en tiempo como en dinero, son mucho más prácticos, son privados porque exigen la confidencialidad. Y bueno, vemos que esto resalta también en la ley de propiedad intelectual. Como les comentaba, bueno, tenemos conciliación y mediación que comparten muchos valores y herramientas en común, la negociación como base de todos y el arbitraje, en donde va a ser una persona que no tiene nada que ver con el conflicto quien decida cuál va a ser la solución a su problema. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál sería la diferencia entre cada uno de ellos? Bueno, en la conciliación vemos que existen dos o más partes inmersas en un conflicto y va a haber un tercero neutral. Y este tercero neutral, su característica principal es que va a proponer alternativas, no va a decidir como en el arbitraje, pero sí va a proponer alternativas para poder llegar a un acuerdo. Va a intervenir ayudando a tomar la decisión en base a lo que vayan comentando que les preocupa a cada una de las partes, cuáles son sus necesidades, va a aconsejar, va a opinar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el arbitraje, igualmente va a existir un tercero imparcial que va a dirimir la controversia, pero en este caso la resolución final se le va a llamar laudo y va a decir quién tiene la razón legal. Es decir, el árbitro va a decidir por las partes y se va a condenar a quien obtiene el fallo desfavorable a su cumplimiento. Continuamos con la siguiente. En la mediación vemos que hay un tercero imparcial que ayuda a resolver el conflicto, pero no va a decidir, no va a tomar las decisiones. Va a hacer que cada una de las partes se sienta empoderada para que ellos dos
en conjunto sean capaces de resolver el problema que les afecta. Creo que no hay nadie mejor que nosotros mismos para saber qué es lo que más nos conviene. Y es un ejercicio de empoderamiento el poder utilizar la mediación para poder llegar a esto. ¿Por qué mediación y no otro medio alterno de solución de conflictos? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Porque permite que las partes inmersas en la celebración del contrato precisamente se humanicen y se empoderen. ¿Qué significa esto? Que va a haber una participación activa en su relación comercial previa al contrato. ¿Cuáles son algunas de las bondades de la mediación? Bueno, tener cumplimientos efectivos y eficaces de los compromisos. ¿Por qué? Porque cuando las personas se sienten escuchadas y atendidas en sus necesidades y las mismas se han aclarado y resuelto, es mucho más fácil que la gente cumpla. Ese es el riesgo con el contrato de adhesión al momento de llevar a cabo una franquicia, que si la gente no entiende a qué se está comprometiendo o le surgen dudas, no va a cumplir. Entonces, a través de este medio alterno, que es el idóneo para resolver un contrato nuevo de franquicia o conflictos ya existentes, podemos ver que la gente va a sentirse atendida en sus necesidades sin tener que cambiar las pautas que el franquiciante necesita que el franquiciatario cumpla para poder llevar a cabo su negocio con éxito. Pasamos a la siguiente, por favor. No solo se van a sentir empoderadas, sino que van a llegar a buenos términos para poder llevar a cabo un negocio de éxito, porque las necesidades de cada uno fueron escuchadas. Van a conservar plenamente el poder sobre su decisión. Por eso es tan importante. La cultura de paz nos enseña que nosotros mismos podemos ser capaces de resolver los conflictos, que no en todos los casos tiene que haber un juez o un árbitro que tome las decisiones que solo nos van a afectar a nosotros. Entonces, si esas decisiones nos afectan a nosotros, podemos ser nosotros los que las tomemos, sobre todo si estamos hablando de una franquicia, en donde yo busco qué modelo de negocio me puede servir a mí y del otro lado yo creo un modelo de negocio que le puede servir también al resto de la gente. Y en este caso el mediador únicamente va a ser un puente de comunicación entre las partes. Pasamos al siguiente. En la mediación vamos a buscar el ganar-ganar, es decir, que franquiciante y que franquiciatario puedan ganar, las dos partes. Ninguna más beneficiada que la otra. Eso le da a la gente la sensación de querer cumplir, de querer continuar. El franquiciante, por un lado, va a caracterizarse por ser una persona más humana que escucha a sus clientes. Y el franquiciatario va a ser personas que una vez que se les cegaron las reglas del juego y se escucharon por parte del mediador cuáles son sus preocupaciones, van a cumplir de mejor manera. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué significa ganar, ganar? Bueno, es considerar que hay para todos, ¿no? Es decir, que existe un principio de abundancia en donde hay suficientes bienes para todo, en donde se reduce esa competencia, en donde desde el inicio de la humanidad el hombre ha venido matándose, destrozándose, porque creemos que para sobrevivir tiene que haber un ganador y un perdedor. Entonces, el concepto ganar-ganar parte del principio de convencernos, sobre todo en un negocio de franquicia, que hay suficiente para todos y que todos podemos salir ganando. Al final de cuentas, un franquiciante y un franquiciatario se están convirtiendo en una especie de socios porque van a compartir el mismo modelo de negocio, uno cumpliendo las pautas que marque el otro, con responsabilidad, con obligaciones, con confianza, con respeto. Entonces, bajo ese concepto,
es mucho mejor convencernos de que hay un principio de abundancia para ambos y los dos pueden salir ganando que un principio de escasez y uno tiene que estar por encima de otro. Esto nos va a erradicar precisamente ese paradigma, ¿no?, de ganador-perdedor. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a terminar de comprender qué es mediar, qué es mediación. Bueno, la mediación es un método novedoso, alterno y amigable en el cual se gestionan situaciones de negocios y se promueve una sociedad inmersa en una cultura de paz. Pasamos a la siguiente. En este caso hay dos más con un problema en común, en donde un tercero imparcial y neutral va a facilitar la comunicación de una forma pacífica y equitativa. Pasamos a la siguiente. Como resultado vamos a tener un acuerdo que de ambas partes decidieron, por lo cual es satisfactorio para ambos. El mediador se va a valer de procesos de comunicación que él maneja a la perfección para poder ayudar a las partes a que lleguen a este acuerdo. Y esto va a conducir al surgimiento de una decisión. Pasamos a la siguiente. Las partes van a conservar plenamente el poder de decisión sobre su conflicto en común. El mediador únicamente va a ser un puente de comunicación que va a explicar el procedimiento, pero a diferencia de la conciliación o del arbitraje, no va a aconsejar, ni va a emitir opiniones, ni a proponer soluciones. Va a permitir que las partes sean adultas y puedan llevar a cabo soluciones que les convengan y que les afectan única y exclusivamente a ellos. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los principios que rigen a la mediación? La voluntariedad de las partes, la equidad, la confidencialidad, la flexibilidad dentro del proceso, la neutralidad, es decir, que no tiene que ver el mediador con el asunto que se esté tratando, únicamente está para ayudarlos a comunicarse, la imparcialidad del mismo y la honestidad en el proceso y, por supuesto, la legalidad con la que se debe de llevar el procedimiento. Pasamos a la siguiente. Considero que la mediación es el futuro del derecho, así como la prevención y solución de los conflictos. Pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a cerrar concluyendo. La mediación y las franquicias son una buena combinación. Hemos visto a lo largo de esta conferencia que comparten valores, que comparten requisitos indispensables y pueden ser un muy buen equipo para trabajar en las franquicias. Va a resolver de buena fe y a través del diálogo con el auxilio de un profesional de mediación el acuerdo que exista entre franquiciantes y franquiciarios. Como resultado vamos a tener convenios con efecto de cosa juzgada, susceptibles de ejecución, valorando resultados a corto y a largo plazo, porque la gente que está satisfecha va a cumplir, la gente que se sintió escuchada va a cumplir y eso lo vamos a observar en nuestros resultados a mediano y a largo plazo. Vamos a continuar con la siguiente, por favor. Podemos ver que existe mediación pública y mediación privada. ¿Por qué mediación privada es mejor para el modelo de franquicias? Bueno, porque es realizada por profesionales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien es el único hasta este momento en el país que certifica mediadores privados. Como les digo, la mediación considero que es el futuro del derecho. Entonces es solo cuestión de tiempo que en cada uno de nuestros estados, nuestros tribunales vayan abriéndose a la posibilidad de certificar mediadores privados. Tienen fe pública para celebrar los convenios, equivalente a la de un notario o de un corredor público. Eso quiere decir que los acuerdos que se firmen ante un mediador privado certificado van a tener efecto de cosa juzgada gracias a esa fe pública y van a ser registrados en el Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal. Continuamos con la siguiente. Continúo por la vía privada, ¿no? La vía privada va personalizada, una situación que no puedes solicitar en la mediación pública.
va destinada específicamente a empresas y eso le ofrece efectividad en las relaciones comerciales a particulares. Se va a personalizar el servicio, como les comentaba, en base a las necesidades que la franquicia necesite, respetando siempre los principios rectores que comentaba de la mediación. Vamos a tener disponibilidad de ubicación. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. En una mediación privada, para llevar a cabo un contrato de franquicia o solucionar problemas existentes, es importante y está permitido por la ley en ambos casos, tanto propiedad intelectual como mediación, que exista la figura de un comediador y de un experto, o puede ser la misma figura en ambos, es decir, que una persona acompaña al mediador en la mediación porque puede ser un mediador aparte o un experto en el tema. En este caso, sería muy buen equipo hacer la mediación con un mediador y con un experto en franquicias, quien puede resolver cualquier duda técnica que se pueda presentar tanto para franquiciantes como para franquiciatarios. Y también el experto en franquicias va a ser el primer contacto con los franquiciantes y franquiciatarios para informarles que para trabajar de una manera más humana y con mejores cumplimientos a largo y mediano plazo, puede existir la mediación para cerrar los contratos de franquicia y resolver los contratos existentes que presenten problemas. Pasamos a la siguiente, por favor. La ley de propiedad intelectual, como les decía, industrial, nos dice que faculta la toma de decisiones por parte de los interesados. Nuevamente vemos que reconoce la voluntad de las partes para poder tomar la vía de un medio alterno. Pasamos a la siguiente. El artículo 212 bis 2 nos dice, en caso que no estén comprendidos en esta ley, cada uno de los interesados va a presentar por escrito en los 5 días siguientes al que se presente de vista su propuesta, es decir, está posibilitando a las partes para poder llegar a un acuerdo que ellos mismos van a presentar. En este caso, estamos saltándonos ese punto, cumpliendo con el requisito que marca la ley, pero en ambos casos los participantes en la mediación e interesados van a ser quienes den sus propuestas de solución y con ayuda del mediador y del experto llegar a un acuerdo. Pasamos a la siguiente, por favor. Debe de dar vista a las partes propuestas presentadas a efecto de que de común acuerdo decidan. Vemos que continuamos por la misma vía, pasamos a la siguiente y la competencia para resolver ante la ejecutoria. ¿Quiénes van a ser competentes para resolver en un contrato de franquicia en caso de que haya un incumplimiento de convenio? Bueno, los tribunales de la Federación para conocer los delitos a los que se refiere este capítulo, así como controversias mercantiles y civiles, las medidas precautorias y controversias que afecten solo intereses de particulares. Entonces, vemos que se puede llevar a cabo con todos los requisitos que nos marca la ley para poder llegar a un acuerdo de franquicias. Finalmente, pasamos a la siguiente, por favor. Mediando para franquiciar va a primar la voluntad de las partes para celebrar dichos convenios, fomenta su mejor cumplimiento, brinda mayor certeza jurídica para ambas partes de lo que se acuerde que será cumplido. Entonces, vemos que tomando en cuenta la voluntad de las partes, escuchando sus necesidades, las dos partes van a tener mayor certeza jurídica y se va a asegurar el cumplimiento del contrato. Pasamos a la siguiente, las necesidades de franquiciantes y franquiciatarios fueron atendidas buscando un ganar-ganar. Pasamos a la siguiente, se fomenta a través de la mediación en un contrato de franquicia la confianza que tanta importancia comentaba que tiene de ambas partes y va a generar empatía y diálogo, que eso no existe en un contrato de adhesión y son atendidos por un tercero imparcial o por dos, ¿no? En caso de que
se tome también la figura de el experto en el tema. Este procedimiento va a ser neutral, ágil, flexible, equitativo, confidencial, legal y económico, ahorrando el tiempo que demandaría un proceso convencional, así como los mayores costos del mismo en caso de que alguna parte incumpliera. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los resultados finalmente? Bueno, como les decía, los convenios y contratos. Va a existir dos instrumentos jurídicos. El primero, el contrato de franquicia o contrato de adhesión, como le llamaba al inicio, en el cual se van a establecer las pautas que debe de cumplir cada una de las partes. En segundo lugar, el convenio de mediación, en el cual vamos a prever todos los supuestos que se pueden dar para la resolución del conflicto. Finalmente vemos cuál es nuestro fundamento legal para todo lo que estoy proponiendo, y pasamos a la siguiente, por favor. Y vemos que resolver de esta manera significa prever, ofrecer certeza jurídica que los contratos normales carecen ante su incumplimiento, que normalmente derivan en juicios tradicionales y gravosos. ¿Por qué? Porque no se atendieron las necesidades de las personas. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios al prever? Bueno, a través de los criterios y métodos resueltos van a ser explicados y acordados en mediación todo lo que pueda preocupar tanto a franquiciantes como a franquiciatarios. Pasamos a la siguiente. Va a haber seguridad en la ausencia de los vicios del consentimiento, aunado a la fe del mediador de que los documentos otorgados al presente convenio van a ser legítimos, y se va a revisar cada punto del convenio proveyendo de verdad jurídica a los contratantes. Pasamos a la siguiente. Se va a manifestar de forma tácita y expresa la voluntad bajo la fe del mediador. Y pasamos a la siguiente. La vigencia y la renovación garantizada a través de la mediación con autenticidad jurídica, es decir, va a tener una vigencia estos dos instrumentos jurídicos que propongo, y se pueden renovar cada vez que las circunstancias lo requieran. Sobre todo, a la siguiente, ¿cuáles son los costos y pago de honorarios? Bueno, van a ser cubiertos por ambos contratantes para poder pagar no solo al experto, sino también al mediador, porque es parte del empoderamiento de las partes poder llevar a cabo la celebración de estos contratos de esta manera. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones del mediador? Bueno, vigilar que se desenvuelva correctamente todo el procedimiento, cumplir con los principios rectores, y es importantísimo, y pasamos a la siguiente, cumplir con el código de ética para mediadores. Pasamos a la siguiente, de observancia obligatoria, y van inmersas en las reglas del mediador privado. Están obligados todos aquellos asuntos de los que el mediador tenga conocimiento a cumplir con las mismas. Tenemos también una garantía de remediación inmersa en el convenio en caso de retardo en el cumplimiento de las obligaciones. Pasamos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Y finalmente, lo relativo al cumplimiento del convenio y ejecución del mismo será ante los tribunales competentes que se hayan establecido en el mismo convenio. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa si no se pudo prevenir? Bueno, ¿qué pasa si no pudimos prevenir los conflictos? Bueno, como les comentaba, se pueden atender
situaciones en las que ya se haya firmado un contrato de adhesión y se quiera resolver un conflicto a través de la mediación con las mismas figuras, el mediador y el experto en el tema, para tener una resolución eficaz, ágil y pacífica que atienda las necesidades e intereses de las partes. Pasamos a la siguiente, por favor. Como les decía, tenemos los fundamentos legales de todo lo que estoy proponiendo. Pasamos a la siguiente. Y a la siguiente. Este es mi despacho privado de mediación. Estamos en la ciudad de Puebla y a sus órdenes nos pueden seguir en Facebook, en Twitter o escribirnos a nuestro correo que aparece ahí. Mucho gusto en participar con ustedes el día de hoy.